Crónicas de espanto. Bienvenidos a la Casa del Terror. Donde ponemos el miedo a las puertas de su mente. Comenzamos. En la medida en que se graba este programa, en el momento álgido de una pandemia provocada por un objeto que ni siquiera está vivo, pequeñísimo, el virus del COVID-19, muchos de nosotros estamos acantonados, como se dice, encerrados en nuestras casas. No sabemos qué hacer. Si nos diéramos el tiempo, podríamos escudriñar en nuestros cajones, en los espacios más recónditos del closet, en el árbol que alguien plantó en el jardín, que por alguna extraña razón no crece. Son unas ramas lánguidas desfallecientes, por más que ejemplo de la higuera del Evangelio, se le abona y se le cuida. ¿Habrá algún tesoro escondido en el preciso lugar donde vivimos? Créanme que todos soñamos con esa posibilidad. Y eso ocurrió también no muy lejos de la Ciudad de México, en aquellas épocas en que Xochimilco era un pueblo al cual se visitaba para dormir en una casa de granja, para comer verduras cultivadas en sus chinampas. En ese ambiente bucólico, en esa situación completamente rural, ahí vivía don Tobías, hombre de larga barba, a suyo blanca por completo, un rostro surcado por tantos años vividos y experiencias pasadas. Don Tobías, viudo venerable del pueblo de Xochimilco, vivía con su única hija, que por cierto ya era una mujer madura, mejor conocida como la tía Albina. Se acompañaban mutuamente en el barrio antiguo de la Concepción, ahí en el encantador Xochimilco de otrora décadas. En la casa marcada con el número 38, bastante amplia para 2 personas, y con una extensa variedad de árboles frutales. El viento soplaba y acariciaba aquella construcción, aquella huerta. Ellos se dedicaban a la venta de frijol, de maíz, habas y legumbres, las cuales producían con el apoyo de algunos campesinos a los cuales contrataban en las chinampas de Xochimilco. Para estas épocas ya no había lago, simplemente algunos pequeños rescoldos de esa gran laguna. Por lo tanto, estas mercancías se transportaban en grandes carretas, que de tan llenas parecía que se desbordarían a cada centímetro que avanzaban. Claro que la gente del barrio, haciendo gala de suspicacia y de chismes, murmuraba que estas carretas también iban cargadas de oro y plata, pues al paso de estas, los oídos de los paseantes escuchaban claramente cómo los metales golpeaban entre sí. Entonces, se corría el rumor de que tenían escondidos grandes jarrones y ollas repletos con monedas de estos tintineantes metales, muy apreciados y que de vez en cuando
Es decir, así de vez en vez la sacaban a orear al patio de su enorme casona, ahí junto a la pila de agua. Y que de esa pila también se contaban historias. Que si en el día contenía agua pura que corría limpia y clara, pero que de noche en vez de agua fluían grandes sombras que protegían el tesoro y por lo tanto se desvanecían en la oscuridad. Sí, sospechaban de ellos porque aseguraban, y también esto puede ser cierto, que de la venta de semillas y legumbres pues nadie se hace rico. Así es que ellos, no encontrando la lógica de tanta riqueza de una casa tan amplia, de un huerto tan magnífico, pues la atribuyeron a que don Tobías y la tía Albina seguro tenían pacto con el diablo. La sospecha tomaba más fuerza por la misteriosa personalidad de la tía Albina, que siempre vestía de negro, atando un paliacate en la cabeza, de tal manera que ésta formaba un bulto donde algunos aseguraban no solo ocultaba su cabellera, sino que le servía también para esconder ese tremendo par de cuernos que quizá le habrían aparecido producto de la connivencia con el chamuco. Pero el temor creció más con el rumor, cuando alguien afirmó temerariamente que un vecino le contó a otro vecino, al cual le contó otro vecino, al cual también le había contado otro vecino, pues que un muchacho se había subido a la barda de la casa de don Tobías y que vio desde lo alto, pues parece ser que un toro negro echado en la cama de Albina. Y lo que inició como un eco fue luego un chismorreo perseverante y una historia que todos en la comunidad aseguraban. El diablo vestido de toro penetraba a esa casa y quién sabe qué más. Y mientras esos rumores discurrían por todo el pueblo, don Tobías, enfermo y viejo, pues un mal día le llegó la muerte, y doña Albina continuó con su trabajo, tratando de guiar a los trabajadores y a los campesinos en la continuación de la cosecha y la venta. Pero la ausencia de su padre le entristeció a tal punto en que ella ya no quiso trabajar. Se sentía sola y triste en aquella enorme casa. Y a los pocos meses, de manera inesperada, ella también murió. Así fue como aquella casa quedó abandonada. Y en el abandono, pues a los muros y a las puertas también les llegó la ruina. Con el paso del tiempo, un joven taquero vecino de don Tobías y la tía Albina, ya en Santa Paz supondríamos, movido por la codicia y por las leyendas sobre un tesoro escondido en la casa, decidió entrar en aquella propiedad en busca de dinero. Cuentan que luego de aquel día en que entró a la casona, jamás lo volvieron a ver. Pero lejos de pensar en que algo le podía haber ocurrido, pues la envidia llenó buena parte del barrio a cavilar que el taquero seguramente había encontrado el tesoro y se había ido con las manos llenas de oro y plata a vivir la buena vida en donde no lo conocieran. Esos dichos desataron una fiebre de ambición entre todos los vecinos de aquel encantador pueblo de Xochimilco. Y si bien muchos dejaron de pasar por la casona cuando la noche caía, pues claro que todo mundo buscaba llevarse una tajada de aquel tesoro como si fuera una marcha para entrar y salir, solo buscando el momento oportuno. Así es que dentro de toda esa comidilla un grupo de muchachos, alentados por la curiosidad, por el deseo de aventuras y sobre todo por la ambición, decidieron entrar en busca del oro y la plata.
Uno de ellos era Juan, y Juan decía que tenía poderes de vidente, de radiestesista, y que les aseguró que donde se sentara sería la señal de que ahí encontrarían dinero. Pues hicieron el ejercicio una vez. Juanito llegó, miró, olió, se sentó. Los demás empezaron a cavar. Y para sorpresa de todos, ¡ja!, así fue. Se encontraron unas cuantas monedas, pero se las encontraron. A partir de ese momento decidieron reunirse todos los días, al punto de la medianoche, en la puerta desvencijada de aquella casona abandonada. Solo se escuchaba el viento soplar y de vez en cuando el ladrido de algún perro o el sonido del viento los distraía. Juan los guiaba y caminaban con sus pies descalzos, pero él sobre todo lo hacía como sonámbulo, recorriendo cada pieza de la casa, y los demás lo seguían en silencio. Sus corazones palpitaban aceleradamente por el deseo y al mismo tiempo por el miedo. Cuando Juan les daba la señal, ellos cavaban deprisa, sin sentir cansancio. No obstante, sus rostros se bañaban por sudor. Quizás no reparaban en sus manos, que incluso a veces se ensangrentaban por el esfuerzo. Pasaban los minutos, a veces las horas. A este punto, ¿qué importaba el tiempo? Ellos pensaban, tras el primer incidente y el primer tesoro, que su esfuerzo quizás no sería en vano. Juan era un ser realmente prodigioso, y casi todas las veces había acertado con el lugar indicado para acabar. Las monedas que se encontraban, hay que aclarar que no todas las veces, eran repartidas en partes iguales, pues así lo habían pactado. Una noche alumbraba la luna y el grupo se encontraba en su diario trajinar cuando, al patear, aparentemente rompieron un jarrón que estalló delante de ellos, lanzando por los aires una gran cantidad de monedas, acompañadas de una intensa luz que los cegó de manera momentánea. Se escuchó el aullido de muchos perros y el viento frío sopló de tal forma que las ramas de los árboles se sacudían bruscamente, dejando caer sus hojas y a veces sus frutos. Recuerden que estábamos en una casona donde había todavía una huerta, aunque fuera desfalleciente. Los muchachos sintieron como un escalofrío recorría todo su cuerpo, por lo que varios de ellos, llenos de miedo, huyeron y decidieron no volver. En algunos otros este hecho motivó aún más el deseo de riquezas, así que se comprometieron a seguir al día siguiente a cavar en búsqueda de un tesoro más grande, aunque a pesar de eso, quizás no encontrarían nada. Así es que nos encontramos en la noche siguiente, y mientras cavaban, Juan estaba nervioso, Juan estaba sudando, Juan estaba temblando. Juan les habló, Juan les advirtió, Juan les dijo: váyanse, aléjense, tengo un mal presentimiento. Sin embargo, al ser ignorado, partió solo. Los demás siguieron cavando en varios lugares de la casa sin darle importancia a lo que les había dicho Juan. Desalentados, vieron pasar las horas y no habían encontrado nada. Claro, Juan se había ido. Así que tomaron un camino hacia la barda donde se brincaban para entrar y salir, para evitar los fierros viejos que obstaculizaban por donde estaba la puerta caída. Y allá iban cuando vieron a lo lejos un brillo que los deslumbró. Al acercarse, no podían creer la escena que tenían ante sus ojos. Era Juan. Pero Juan no estaba vivo. Juan estaba muerto. Juan estaba tirado. Juan estaba con los ojos desorbitados.
Juan tenía encima monedas. En sus ojos aterrorizados, algunos dirían que se asomó el diablo. Pero puede más la codicia que el miedo, y a pesar de la espeluznante visión, los jóvenes no se pudieron contener. Rápidamente tomaron las monedas. Luego, enterraron a Juan con su parte correspondiente. Como habían acordado desde el principio, y claro que ni vivo ni muerto no querían tener deudas con Juan el Vidente. Pero eso sí, la fiebre del oro para esa cuadrilla de jóvenes terminó en ese momento, cargando en sus bolsillos las monedas, y para algunos cargando en la mente y en sus conciencias la muerte de Juan. Con el paso del tiempo, y al no existir familiares que reclamaran la gran casona, tanto de la tía Albina como de don Tobías, pues el gobierno decidió expropiarla para construir una primaria. Y dicen que los trabajadores de la obra siguieron encontrando entre los muros y cimientos monedas de oro y de plata. Algunos ya no regresaron porque decían que los asustaba un escalofriante aullido de perros y que en varias habitaciones encontraban una luz intensa, seguramente como aquella que anunció la muerte de Juan el Vidente. Cuentan que a los trabajadores más ambiciosos se les presentó el mismísimo diablo con sus cuernos y patas de chivo, ofreciéndoles grandes jarrones de oro y de plata a cambio de su alma y de otras 7 personas cercanas a cada uno. ¿Quién sabe si aceptarían? Porque el hecho es que a varios de ellos ya nunca se los volvió a mirar por el barrio de la Concepción. Pero tampoco se supo de sus posibles paraderos y riquezas. Lo que sí es cierto es que la colonia echaba de menos a uno que otro pariente de aquellos trabajadores. Hoy, Xochimilco ya no es ese pueblito pintoresco. Ya creció. Está conectado, aunque sea por un tren eléctrico. Y cada vez hay más urbanidad y menos chinampas. Los más viejos siguen hablando de don Tobías, de la tía Albina, del diablo, de aquellos muchachos, de aquellos 7 que protagonizaron la búsqueda del tesoro. Y dicen que los niños y niñas que entran a estudiar en la escuela primaria que hoy ocupa los terrenos de aquella casona, luego encuentran fruta tirada en el patio, aunque ya no hay árboles. Luego encuentran el sonido y alguna que otra moneda antigua. Ningún conserje dura mucho tiempo viviendo allí, pues a sus familias las espantan, y en las noches no los deja dormir el ruido de muchas monedas que caen, que ruedan, que circulan como sombras por los pasillos y escaleras de la casona de don Tobías. Así es, amigos. A veces los tesoros tienen precio de sangre. Escriban, opinen, asientan, disientan. Crónicas de Espanto 0@gmail.com. En Facebook me encuentran también en Crónicas de Espanto y en Patreon con el proyecto del mismo nombre. Agradecimiento a la editorial de Educal, a Marisela Villicana y a su tradición escrita y a la tradición oral de Xochimilco, también el libro Crónicas y Leyendas Mexicanas de Fernán Argueta.